El género Crocodylus contiene algo menos de la mitad de todas las especies modernas de cocodrilos y la gran mayoría de los cocodrilos verdaderos. Aunque la mayoría de las especies de Crocodylus siguen vivas hoy en día, algunas de las más impresionantes se han extinguido. Entre ellas se encuentran el Crocodylus anthropophagus y el Crocodylus thorbjarnarsoni. Aunque no es un término oficialmente reconocido, a estos dos grandes cocodrilos a veces se les denomina informalmente cocodrilos paleafricanos. Eran los parientes más cercanos entre sí, y según las pruebas actuales, probablemente se encontraban entre los depredadores más peligrosos de África cuando los antepasados de la humanidad vagaban por las sabanas prehistóricas. El nombre de la especie Crocodylus anthropophagus significa devorador de humanos, en referencia a los huesos fosilizados de homínidos que llevan sus marcas de mordeduras. El Crocodylus thorbjarnarsoni, a veces llamado cocodrilo de Thorbjarnarsson, recibe su nombre en honor del difunto Dr. John Thorbjarnarsson, que desempeñó un importante papel en la investigación y conservación de los cocodrilos. Su trabajo contribuyó a la supervivencia de muchas otras especies de Crocodylus. Se han encontrado fósiles del cocodrilo de Thorbjarnarsson en la cuenca del Turkana, en Kenia y Etiopía. Los fósiles atribuidos al Crocodylus thorbjarnarsoni datan de hace unos 5 a 4,2 millones de años, y los restos más recientes tienen unos 2 millones de años, después del comienzo de la Edad de Hielo. El Crocodylus anthropophagus solo se ha encontrado en la garganta de Olduvai, Tanzania, y se cree que vivió hace entre 2,5 y 1,8 millones de años. Debido a la naturaleza fragmentaria de muchos fósiles de cocodrilos, distinguir entre Crocodylus anthropophagus, Crocodylus thorbjarnarsoni, y el cocodrilo del Nilo, Crocodylus niloticus, puede resultar complicado. Aunque sus áreas de distribución pueden haber sido mayores de lo que se conoce actualmente, esto sigue siendo especulativo, ya que no se han identificado fósiles definitivos fuera de sus regiones establecidas. Tanto Crocodylus anthropophagus como Crocodylus thorbjarnarsoni eran más grandes que el cocodrilo del Nilo moderno, el cocodrilo vivo más grande de África. El Crocodylus anthropophagus medía más de 5 metros, por lo que era ligeramente más pequeño que los cocodrilos machos de agua salada, Crocodylus porosus, que llegan a medir unos 6 metros, y son los reptiles vivos más grandes. El cocodrilo de Thorbjarnarsson se conoce principalmente por restos de cráneos, pero las estimaciones sugieren una longitud corporal de 6,2 a 6,5 metros. Sin embargo, algunos cálculos utilizados para estimar el tamaño de los cocodrilos tienden a subestimar a los especímenes grandes. Se ha planteado la hipótesis de que el Crocodylus thorbjarnarsoni podría haber alcanzado los 7,5 metros o más, siendo teóricamente posibles longitudes superiores a los 8 metros, aunque no confirmadas por pruebas fósiles. Aunque Crocodylus thorbjarnarsoni se considera a menudo la mayor especie conocida de Crocodylus, un cocodrilo verdadero extinguido, Eutekodon, puede haber rivalizado o incluso superado su longitud. Eutekodon, que coexistió con Crocodylus thorbjarnarsoni, tenía un cráneo más alargado y delgado, lo que sugiere una especialización en la alimentación de peces, piscivoría. Aunque su tamaño máximo sigue siendo incierto, algunas estimaciones lo sitúan por encima de los 8 metros de longitud. A pesar de ello, debido a su especialización dietética, es poco probable que Eutekodon ocupara el mismo papel ecológico que Crocodylus thorbjarnarsoni, que podría haber sido el depredador ápice dominante de su entorno. Una característica distintiva de los llamados cocodrilos paleafricanos es la orientación de sus fosas nasales. A diferencia de la mayoría de los cocodrílidos, cuyos orificios nasales apuntan hacia arriba, los suyos estaban situados más hacia adelante. Además, sus cráneos eran anchos y, para los estándares de los cocodrilos, profundos. El Crocodylus thorbjarnarsoni
presentaba una versión aún más extrema de este rasgo en comparación con el Crocodylus anthropophagus. Uno de los cráneos de Crocodylus thorbjarnarsoni más grandes descubiertos era tan grande que, según se dice, se necesitaban 4 personas para transportarlo. El Crocodylus anthropophagus también presentaba unos característicos salientes triangulares en forma de cuernos sobre las orejas, que eran prolongaciones del hueso escamoso. El Crocodylus thorbjarnarsoni tenía estructuras similares, pero más pequeñas. Se desconoce la función exacta de estas estructuras, pero comparándolas con especies modernas que tienen rasgos similares, como el cocodrilo siamés Massae Crocodylus siamensis, pueden haber desempeñado un papel en la atracción de la pareja o en la intimidación de los rivales. Sin embargo, esto sigue siendo especulativo. Un ejemplo notable de cocodrilianos con cuernos escamosos prominentes es el extinto Boai robustus, que vivió en Madagascar mientras que Crocodylus anthropophagus y Crocodylus thorbjarnarsoni estaban presentes en África continental. Las sabanas africanas de la edad de hielo que habitaban Crocodylus anthropophagus y Crocodylus thorbjarnarsoni eran a la vez familiares y diferentes de las actuales. Aunque algunas especies modernas, como los leopardos y los elefantes africanos, ya estaban presentes, compartían su entorno con especies ahora extintas como Deinotherium y Cibatherium. Uno de los aspectos más intrigantes del Crocodylus anthropophagus es su interacción con los primeros homínidos. Se han encontrado huesos fosilizados de Homo habilis y posiblemente de Paranthropus, con claras marcas de mordeduras atribuidas a Crocodylus anthropophagus. Se ha planteado la hipótesis de que estos cocodrilos cazaban ocasionalmente a los primeros humanos, pero se desconoce si cazaban activamente a los homínidos o se dedicaban principalmente a carroñar sus restos. Algunos investigadores sugieren que las marcas de mordeduras en los huesos de homínidos fueron probablemente dejadas por individuos jóvenes o subadultos, ya que los adultos podrían haberse tragado a un homínido entero. Sin embargo, se trata de una especulación, ya que se sabe que los grandes cocodrilos despedazan a las presas demasiado grandes para tragárselas enteras. A pesar de las pruebas de depredación de homínidos, es probable que Crocodylus anthropophagus y Crocodylus thorbjarnarsoni se centraran principalmente en la megafauna de mayor tamaño. Los primeros humanos pueden haber sido una parte oportunista más que regular de su dieta. Antes de ser reconocidos como especies distintas, los fósiles de Crocodylus anthropophagus y Crocodylus thorbjarnarsoni se confundían a menudo con restos del cocodrilo del Nilo o de sus antepasados directos. Esto se debió en parte a que muchos de los investigadores que los descubrieron estaban centrados en los fósiles de mamíferos, en particular los de los primeros homínidos. Aunque estas especies ya no se consideran antepasados directos del cocodrilo del Nilo ni de ningún cocodrilo vivo, algunos investigadores especulan que los cocodrilos antiguos, incluidos los de África, contribuyeron a los primeros mitos sobre dragones y reptiles monstruosos. Se cree que los cocodrilos, en general, influyeron en muchas representaciones culturales de grandes criaturas reptiles, aunque es probable que los cocodrilos modernos desempeñaran un papel más directo en la inspiración de estos mitos. Es posible que el miedo a los cocodrilos, que evolucionó a lo largo de millones de años, contribuyera al arraigado lugar que ocupan estas criaturas en el folclore humano. Si este es el caso, entonces los llamados cocodrilos paleoafricanos pueden haber estado entre los más grandes y temibles de los cocodrilos que dieron forma a los temores ancestrales de la humanidad. Por tanto, aunque el Crocodylus anthropophagus y el Crocodylus thorbjarnarsoni se han extinguido, su legado puede seguir vivo, no solo en el registro fósil, sino también en el imaginario colectivo de los descendientes de sus lejanas presas. Gracias por vernos. Que tengan un buen día y, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle al botón me gusta.